Buenos días, vamos a esperar que se conecten más compañeros. Bueno, consideramos un paralelogramo CAP, un paralelogramo que tiene A, B, cruz C, D, cruz ABCD, E y F, ¿verdad? E y F. O tal vez ¿qué sería lo más razonable en lugar de tomar esas coordenadas? Quizá mejor, para no usar tantas letras, quizá mejor A1, B1, cruz, A2, B2, cruz, A3, B3. Es un paralelogramo. Un paralelogramo en R3. ¿Sí? Entonces, pues un paralelogramo en R3 vamos a dibujarlo así. Aquí A1, A2, A1, A2, B1, y aquí A2, A1, B1 aquí. A2, B2. Luego vamos a subirlo aquí. Y aquí vamos a poner el A3 y B3. De modo que vamos a tener una cosa así, ¿verdad? ¿Puedes bajar un poco la cámara, por favor? Ajá. Una cierta altura. Con mucha imaginación vamos a tener aquí una cierta altura. Esto sería A3. Aquí vamos a poner B3 para tomar una cosa así, ¿no? Un rectángulo.
Vamos a hacer un rectángulo aquí. Así. Y luego vamos a tomar una partición de, sea delta, una partición de ese paralelogramo. Sea delta una partición del paralelogramo. ¿Cómo tomaremos esa partición? Pues vamos a tomar aquí un x0 que es igual a 1 menor que x2, x1 menor que x2, menor que xn menos 1, menor que xn igual a b1. Tomamos otra y0 igual a 2, y1 menor que yn menos 1 menor que yn. Un z0, un z0 que sería igual a 3, z1 menor que z2, menor que zn menos 1, menor que zn, igual a b3. Y luego nos vamos a definir un p y jk como x y menos 1 hasta xy. Cruz yj menos 1, yj, cruz zj menos 1 hasta zj, así. Entonces, pues vamos a tomar, aquí vamos a tener un rectangulito, ¿verdad? Casi. Este sería el rectangulito P y JK. El paralelogramo P y JK, pues contenido en el paralelogramo, ¿no? ¿Sí? Y tomamos, entonces, pues vamos a suponer que tenemos una función continua. Bueno, y luego sea C, I, J, K, un vector, elemento de P, I, J, K. Entonces, vamos a tomar una función que va del paralelogramo contenido en R3 en R, ¿no? Entonces vamos a definir una suma de Riemann. Suma de Riemann. Como una suma triple, ¿no? Suma de I igual a 1 hasta N. ¿Podría bajarlo como profesor? Sí. A veces, pues es de x0, ¿no? J igual a 0 hasta n menos 1. Suma de j igual a 0 hasta n menos 1. La suma de k igual a 0
hasta n menos 1 del producto de f de c i j k por delta i de x, delta i de y y delta i de z. Y esta le llamamos suma de Riemann. Es una partición regular realmente, ¿no? Los delta i's, aquí las delta ix es, ¿qué sería? B1 menos A1 entre N. Delta J, ¿sí? De X, de Y, es B2 menos A2 entre N. Y delta K de Z, pues sería B3 menos A3 entre N, ¿no? Ajá. Entonces, esa pues es una suma de Riemann. Ajá. Es una suma de Riemann. Y la función es continua. Ajá. A veces esto para abreviarlo, simplemente lo escriben así, ¿no? La suma de I, J, K igual a 0 hasta N. De F. ¿Podría mover un poco la cámara, por favor? Sí, a veces eso se escribe así. Simplemente lo escriben así. Este F de C y J, K por delta IB. Delta IB. A veces lo escriben así. Ajá. Y entonces, pues ese cubito es un cubito metido por acá por el... ¿Cuántos cubos tendríamos de esta forma? N al cubo, ¿verdad? Cubos. O subrectángulos, ¿no? No son cubos, sino paralelogramos. Y JK paralelogramos. Y esto pues nos daría una suma de Riemann. O sea, para más dimensiones igual 4 sumatorias, 5 sumatorias, n sumatorias, es decir, para más, ¿no? Físicamente, si F es un campo escalar, pues entonces F de C y JK puede representar la densidad por el volumen, entonces Sn pues sería una masa aproximada de todo este rectángulo, ¿no? Suponiendo que la mezcla, que sea una mezcla de n especies, que cada cubo tiene una composición diferente, pues entonces esta sería la masa total del paralelogramo, ¿no? Entonces, bueno, la definición de integral triple es la siguiente, ¿sí? Si el límite, o sea, aquí en esta figura, pues apenas veríamos aquí un cubito, ¿no? Aquí apenas veríamos un cubito de estos, metido entre tantas. Apenas veríamos aquí un cubito, 6JK, y aquí está la función F, ¿no? Hacia los reales, ¿no? Pues que en este caso podríamos interpretarlo como la densidad, ¿no?
Entonces la definición de integral triple, si el límite, si la suma de Riemann converge hacia algún S, cuando n tiende a infinito, y ese, el límite S no depende del punto C y J, K. Pues entonces escribimos así, ¿verdad? Escribiríamos que... Entonces decimos que F es Riemann integrable. Que F es Riemann integrable. Entonces diríamos que F es Riemann integrable. Y entonces escribimos que S es, se escribe así como una integral triple, ¿no? Sobre el rectángulo de F de B, ¿no? Así. O sea que la integral triple sobre R de F de B, pues es algo así como límite cuando la n tiende, cuando la n tiende a infinito, de estas tres sumatorias, ¿no? ¿Podría bajar un poco la cámara, profesor? De la suma de I, J, K, JK igual a 0 hasta n-1 de F de psi I, JK por delta IB, ¿no? Es el límite de este, y no depende, que no dependa de esto. Entonces decimos que es Riemann integrable, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos un rectángulo, pues escribimos de A1 a B1, de A2 a B2, de A3 a B3, ¿sí? De f de x, y, z. Entonces esta integral corresponde al dz y la integral, la otra al dy y finalmente al dx. Entonces si f es continua, si f es continua, entonces se puede intercambiar aplicando el teorema de Fubini en 2, aplicando Fubini, el teorema de Fubini, se puede intercambiar el orden de integración. ¿De cuántas maneras lo podemos hacer? Pues de 3 factorial formas, ¿no? De 6 formas. Se puede intercambiar el orden de integración. Y eso se puede hacer de 6 maneras diferentes. Entonces podemos intercambiar, se puede
¿Podría seguir? Intercambiar sí se puede intercambiar cambiar el orden de integración de 6 maneras. Forma, ¿no? Sí. Es decir, bueno, sería, por ejemplo, si quieren integral de A1, B1, de A2, B2, de A3, B3, de f de x, y, z por diferencial de z de x, ajá, de y, de x. Pues una manera es tomar estas dos, ¿no? Así. Y entre ellas haces uno, o cambias una manera, ¿no? Aquí puedes hacer esto, ¿no? Integral de A2, de A3, B3, y aquí A2, B2, de f de x, y, z, por dx, aquí ya sería de y, de x, de y, de z, por dx al final, etcétera, ¿no? Puedes cambiar el orden de integración en ese caso de varias maneras, ¿no? Ujú. A ver, por ejemplo, intercambiar el orden, vamos a ver, calcular la integral, calcular la integral ejemplo 1, ajá. Encuentre ¿Podría la, repetir, profesor? ajá, eso es ejemplo 1, vamos a hacer ejemplo 1. Calcular encuentre la integral de la función, encuentre la integral de la función f de x y z, ajá, sobre el rectángulo, ujú, sobre, bueno, no es rectángulo, ¿verdad? Ajá, sobre el paralelogramo de ujú, paralelogramo x 0 menor o igual que x menor o igual que pi, y menor o 2 menor o igual que y menor o igual que 3 y menos 1 menor o igual que z y menor o igual que 1. Entonces, pues esta integral sería, la podríamos escribir como de 0 a pi, ¿verdad? De 2 a 3 y de menos 1 a 1 del seno de x, y. Del seno, no puse la función, ¿verdad? No. F de x, y el seno de x, ¿no? Seno de x. Seno de x aquí.
Entonces aquí pues es primero con respecto a z, ¿verdad? Porque escribimos esto. Y luego con respecto a y, porque es de 2 a 3. Y luego con respecto a x, porque es de 0 a pi. Ujú. Entonces, ¿cuánto sería esa integral? Entonces, esta integral la podríamos como que separar, ¿no? Por el teorema de Jouvin. Ajá. Esta integral la podríamos hacer como de 0 a pi con de 0 a pi por el seno de x, ¿verdad? De x, sí. Y de 2 a 3, ¿de dónde a dónde va? De 2 a 3 le corresponde a la y, ¿no? Por y. Y de menos 1 a 1. Ujú. De z. Ajá. Entonces esto nos da, bueno, aquí es fácil ver que es 3 menos 2, 1. Aquí 2, 1 menos 1, 2. Y por la integral del menos el coseno de x de 0 a pi. Ajá. ¿Cuánto nos daría ahí? ¿Podría bajar la cámara, profe? Ujú. ¿Cuánto nos da aquí? Menos 2 multiplicado por menos 1, 4. ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a ver regiones elementales. Esto pues no tiene mucho, ¿qué diríamos? Mucho chiste, ¿no? Esta cosa. Por ejemplo, ¿cómo calcularían ustedes la integral? Vamos a ver. Imagínense una integral así, ¿no? Como esta.
una cosa así, un cubo. Menos 1 a 1. ¿Sí? Y tengo la integral sobre el cubo, ¿verdad? De a la x por db. ¿Cuánto sería esa integral? Sí, la alcanzan a ver ahí. ¿Esa integral cuánto vale? O sea, aquí tendríamos la integral de menos 1 a 1, ¿verdad? De e a la x. Menos 1 a 1, de menos 1 a 1, de e a la x más y más z, ¿no? Sí, entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues la integral de menos 1 a 1 de e a la x, e a la y a la z, de x, de y, de z, ¿no? Como que aquí las podemos todas separar de menos 1 a 1, por e a la x al de x, de menos 1 a 1, de e a la y, de menos 1 a 1, de e a la z al de z, ¿no? Entonces, en realidad, este sería de menos 1 a 1 de e a la x al cubo, ¿no? Ujú. Entonces, esto pues es e a la x evaluado de menos 1 a 1 al cubo. Ujú. Eso sería e menos 1 en e a la menos 1 al cubo, ¿no? Porque todos los intervalos son muy simétricos, ¿no? Bueno, pues aquí se pone interesante ¿Podremos la hacerlo cosa. como el profesor? Sí. Haríamos esto, ¿no? A la hora de calcular esas integrales, hacemos eso. ¿Está bien?
Bueno, vamos a ver regiones elementales en el espacio del tipo 1. Entonces vamos a regiones elementales en el espacio R3, regiones elementales en el espacio, ¿no? Ok. Entonces, región elemental del tipo 1. Del tipo 1 en el espacio, ¿no? Ujú. Primero, pues tener sea R, ¿sí? Bueno, vamos a ver sea de una región elemental en R2, ¿no? ¿Sale? En R2. Entonces vamos a llamarles, ¿cómo les llamaremos a las regiones elementales en el espacio? Vamos a llamarles de otro nombre, ¿no? Vamos a llamarles W. D1 es una región elemental tipo 1, 2 o 2, ¿no? Pero en R3 vamos a llamarle W3, W1, así. Y las regiones elementales, pues vamos a anotar con W, en R3. Entonces vamos a llamarle W1 al conjunto de las X, Y y Z. En R3, tales que vamos a poner gamma 1, alfa, beta, vamos a poner alfa. ¿Qué letra consideraremos para no hacernos bolas? Yo creo que les vamos a llamar, vamos a llamarles ¿cómo les llamaremos a esas? Alfa, beta y gamma, para que sean sugerentes, ¿no? Sí. Alfa, vamos a llamarle alfa 1 de X, Y, menor o igual que Z, menor o igual que alfa 1, alfa 2 de X, Y, así, y con X, Y en la región elemental D, una región elemental D. A esto le vamos a poner W1. ¿De qué se trata aquí el asunto? De que vamos a tener en
En el plano XY, aquí vamos a tener una región elemental X, Y y Z. Aquí vamos a tener una región elemental D. Quiere decir que esta puede ser del tipo 1, 2 o 3, pero vamos a subir aquí como un cilindro y en este cilindro vamos a tener una tapa aquí y esta tapa es a la que le llamamos alfa 1 de X, Y. Pero más arriba vamos a tener otra y le vamos a llamar así, puede estar así, ¿no? Y aquí sería alfa 2 de X, Y. Alfa 1 y alfa 2 continuas. Alfa 1 y alfa 2 son continuas. Ajá. Entonces, fíjense, lo que vamos a tener aquí es un sólido aquí, un sólido. Ajá. Tiene una tapa inferior y una tapa superior. Y aquí abajo, pues tenemos una... Y a esto es a lo que llamamos W1. Ajá. Entonces, si F es continua, si F de W1 contenida en R3 en R es continua, entonces pues es Riemann integrable. F es Riemann integrable. Y la integral sobre W1, ¿verdad? De F en dB, ¿cómo la vamos a calcular? Ajá. Primero, ajá, vamos a calcular con respecto a Z de alfa 1 de X, Y a alfa 2 de X, Y por F de X, Y, Z, diferencial de Z. Y después lo que quede lo vamos a integrar con respecto a así, ¿no? Con respecto a D, ¿verdad? Lo que quede lo hacemos con respecto a D. Como donde D es una región elemental, pues del plano, que puede ser del tipo 1 o 2, pero cuando la región es del tipo 1, o sea, como tenemos una tapa arriba y otra abajo, entonces hacemos así la integral, ¿no? De esta forma. O sea, D está contenida en el plano XY. En ese caso, D está contenida en el plano XY. Está contenida en el plano X, Y. ¿Sí? D está contenida en el plano X, Y. ¿Ok? ¿Sale? Vemos un ejemplo. Sí, profe, por favor.
Entonces, si f de x, y es igual a 1, vamos a ver qué pasaría si f de x, y z es igual a 1. Vamos por acá. Entonces, la integral sobre W, ¿verdad? La integral triple. Ah, puede ser la cámara. Sí, sí. Si esto es igual, entonces la integral triple sobre W de B, pues sería la integral sobre D, ¿verdad? De la integral de quién de alfa 1 de x, y z, alfa 2 de x, y de quién aquí de z, ¿verdad? Por d diferencial de área, ¿no? Entonces esto nos daría la integral sobre d de alfa 2 menos alfa 1 y es el volumen de quién, al volumen del sólido W, ¿verdad? Eso nos daría, ¿no? La integral, el volumen de ese sólido, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, vamos a ver cómo harían lo siguiente, ¿verdad? ¿Verdad? Calcular ujú, el, calcular el volumen del tetraedro calcular volumen del tetraedro cuyas aristas están dadas Podría bajar la cámara. por IJK, ¿no? Los vectores IJK. A ver, ¿cómo pueden hacer ese ejercicio? El volumen del tetraedro está dado por esos tres vectores. ¿Cómo lo haríamos para ese caso?
Desde luego que ustedes lo pueden hacer sin usar vectores, pero aquí el chiste es usar integrales, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haríamos así usando integrales aquí? ¿Cómo es este tetraedro? Sí. Ajá. Entonces, las aristas ¿no? Es el tetraedro. Esta parte es de, ¿verdad? Alfa 1 de x, y es 0, ¿no? Porque estamos sobre el plano x, y esta parte de acá arriba es phi 2 de x, y, alfa 2 de x, y. ¿Cuánto valdría este plano? ¿Cuál es la ecuación de este plano? Pues A podríamos decir que A es igual a este menos este, K menos J, y B es igual a K menos I, ¿no? Y luego aquí J menos I. Entonces K menos I es 0, 0, 1, menos 1, 0, 0. Y acá es 0, 1, 0, menos 1, 0, 0. O sea que aquí nos queda menos 1, 0, 1. Aquí nos queda menos 1, 1 y 0. ¿Cuánto vale el vector normal? A cruz B, ¿verdad? Un vector normal a ese plano. IJK. Aquí, menos 1, 0, 1. Menos 1, 1, 0. Entonces, aquí nos queda el I multiplicado por el determinante de esto, ¿verdad? Que sería menos 1, menos J multiplicado por este determinante, 0 más 1. J lo cancelamos con un signo menos.
0 menos por nada más, y sería 1 más K. ¿Por cuánto esto? Lo quitamos. ¿Podría Esto bajar la sería cámara, profesor? menos 1, ¿no? Si estamos calculando el vector normal para calcular este plano, ¿no? Entonces aquí sería menos 1, menos 1, pues todos dan menos 1, ¿no? Menos 1 con menos 1, menos 1. El vector K menos 1. Ese sería mi vector normal. Y multiplicado por cualquier otro vector aquí, por cualquier punto, menos digamos, x, y, x menos 1, x menos 1 por y, z, punto menos 1, igual a 0. Pues esto que nos da menos x menos 1, menos y menos z, igual a 0. Multiplicamos por menos, x menos 1 más y igual a 0. Entonces x más y más z es igual a 1. Entonces z es igual a 1 menos x más y, ¿no? Y esto es a lo que le llamaríamos, ajá, lo que llamaríamos phi 2 de x, ¿no? Alfa 2 de x. Ujú. Entonces el volumen de este W1, W1 que tenemos ahí, sería la integral sobre D, sobre esta D que tenemos aquí, de 0, ¿Podríamos ver la cámara, profe? 1 menos x menos y, ajá. Sí, menos x menos y, multiplicado por diferencial de z, por diferencial de área, ¿no? Pero esto ¿cuánto nos da? Pues z, ¿verdad? Evaluado en de 0 a 1 menos x menos y. El diferencial de área, y esto se integral doble sobre 1 menos x menos y por diferencial de área. Ajá. Ahora hay que integrar sobre D, ¿no? ¿Quién es la región D? ¿Sí queda claro o no? Ajá. Sí, sí está claro. Queremos integrar sobre ese paralelogramo. Ahora, a ver, hacemos esa integral sobre D. Ya nos bajamos a una dimensión. Sí. Tenemos esta integral. Ahora tenemos que calcular la integral sobre D. ¿De quién? De 1 menos x menos y por diferencial de área, ¿no?
donde la D pues es esta recta, ¿verdad? Que pasa por el 1, 0 y 0, 1. Bueno, pues no es difícil ver que esta es la recta, ¿no? X más Y da 1, ¿no? Si X vale 0, la Y vale 1. Si Y vale 0, la X vale 1. Ajá. Y la región de integración es esta. Entonces aquí esta es una región elemental del tipo 2. O sea, puedes primero integrar con respecto a X o con respecto a Y. Con respecto a quién quieren integrar. A ver, díganme. Con respecto a quién quisieran integrar primero. Con respecto a aquí, Con respecto a X. Bueno, si queremos integrar con respecto a X, primero, tenemos que hacer esto, ¿verdad? Y entonces, esta integral la podemos hacer como, ¿de dónde a dónde va a ser la integral de 0 a 1? Y aquí, ¿de dónde a dónde? De 0 hasta 1 menos y. ¿Verdad? ¿De quién? De esta integral de 1 menos x menos y. Por diferencial de x. Por diferencial de y. Así lo tendríamos que hacer, ¿no? Si queremos tener una integral con respecto a x. Entonces, sería el integral de 0 a 1. Ajá. Y esta integral con respecto a x es x menos x cuadrada sobre 2 menos xy evaluado de 0 a 1 menos y por dy. Ajá. Entonces, en lugar de la x, pues voy a poner 1 menos y menos 1 menos y al cuadrado sobre 2 menos. Ajá. Estoy sustituyendo a la x 1 menos y menos 1 menos y por x, ¿verdad? Por y. Ajá. Por dy. Y en el 0, si la x vale 0, pues todos estos términos es en 0, entonces aquí me queda. Profe, ¿puedes bajar la cámara, por favor? Sí, claro. Así de hacemos, ¿no? A ver. ¿Cuánto vale esa integral? Entonces, de 0 a 1, de 1 menos y, menos 1 menos y sobre 2 al cuadrado. Aquí sería menos 1 más y, ¿no? Por y. Se cancelan estos, ¿no? Se cancelan esta y, menos 1. Ajá. 1 con menos 1. Y nos queda menos de integral de 0 a 1 de 1 menos y al cuadrado, ¿verdad? Por dy. ¿Y esa integral cuánto vale? Sería menos 1 medio por menos 1 por 1 menos y sobre 3. De 0 a 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Ujú. Sí, menos por menos da más. Aquí sería un sexto. Ujú. Y 1 menos y al cubo de 0 a 1. Ujú.
Entonces, si la lleva L1, eso es 0. Y si la lleva menos el 0, sería menos un sexto. Debe haber un signo más, ¿no? Malo. No, está bien. A ver, ¿pueden ver algún error por ahí en los cálculos? Aquí la integral con respecto a x está bien. De 0 a 1 menos y. Si integro con respecto a x, esto es x. X cuadrado sobre 2. ¿No le faltó multiplicar la y en el último término? Ahí de 1 menos y por y. ¿En dónde aquí? Sí, al final. A ver, aquí, x es 1 menos y aquí x es 1 menos y. Menos x, ¿cuánto vale 1 menos y? Aquí está, ¿no? Multiplicado por y, ¿no? Ahora, cierto, ¿verdad? Ahora aquí, ¿qué tenemos? El error está aquí, ¿no? Aquí es menos 1 y aquí es menos por menos más y cuadrada, ¿no? Aquí hay un error, ¿no? Aquí es menos y más y cuadrada, ¿estamos? ¿Sí? Esto no está bien. ¿Sí? Es esto, ¿no? Esto es positivo, entonces aquí nos falta. Sería 1 menos 2y. Más y cuadrada. Menos 1 menos y al cuadrado sobre 2. Por diferencial de y. Entonces esto es y menos y cuadrado. ¿Sí, no? Más y cúbica sobre 3. Ajá. Y aquí esto nos quedaría más. ¿Sí? Porque como aquí lleva un menos, a la hora de integrar es más. O puede ser y menos 1, ¿no? Más y menos 1. Da lo mismo. Como es un cuadrado. El cubo sobre 3. De 0 a 1. ¿Y eso cuánto nos da? En el 1, 1 menos 1, 0. Aquí y cúbica sería un tercio. Más. Aquí, pero aquí me falta un medio, ¿no? Entonces, si la lleva el 1, aquí sería 1 menos 1. Se cancela un tercio. Y un medio y es 0. Menos el 0. Menos
En el cero, ¿cuánto tendríamos? Menos un tercio, ¿no? Menos un sexto, menos, en el cero sería menos un sexto. Más un sexto, ¿verdad? Esto es igual a 3, 2, aquí por 2, 3 sextos, ¿no? Igual a un tercio. ¿Y medio? No, no creo. Está bien, del 0 hasta el 1. Sí, esta es, las regiones elementales que vimos, pues este es el 0, ¿no? Y aquí sería x es igual a 1 menos y. Por eso integramos así. 1 menos y. Ahora, ¿por qué les digo que está mal ese volumen? ¿Está mal ese volumen o no está mal? ¿Mm? Sí, este está bien. De 0 a 1. Integramos con respecto a x. Entonces así. Esto es x cuadrado sobre 2 menos xy. Evaluamos en x menos y, 1 menos y. Y aquí menos 1 menos y menos de x. 1 menos y por y. Entonces aquí 1 menos y. Aquí es menos y. Más y cuadrada. Esta es menos 2y. 1 menos 2y. Más y cuadrada. Menos Entonces integramos con respecto a y. Aquí nos queda y cuadrada. Y cúbica sobre 3. Menos. Aquí yo creo que es uno, aquí es 1 menos y, ¿no?
¿Por qué? Porque al derivar nos queda 1 menos y cuadrada por la derivada de lo que está dentro, 1 menos y cuadrada. Aquí debería ser así. Entonces, si la y vale 1, aquí, si la y vale 1, esto es 1 menos 1, 0, 1/3, más 0. 1/3 más un 0, ¿no? ¿Sí lo están viendo o no? ¿Sí? ¿Sí lo estamos viendo? Entonces, al evaluar, aquí al evaluar, en el 1, pues el 1 con el 1 se cancela. Aquí nos queda 1/3. Y 0 menos la evaluación en el 0. Pero en el 0 tenemos 1/6. Ujú. 1/6. Y si la lleva de 0, 1/6 menos 1/6. Si la. Aquí 0, 0, 1/6 por 1/3, ¿no? Por 1/3. Porque, no, por 1, ¿no? Así. Ok, y esto es igual, 1/3 menos 1/6, ¿cuánto vale? 1/3 menos 1/6 es igual a 2/6 menos 1/6 es igual a 1/6. ¿Okay? Y eso es correcto, ¿por qué? Porque es correcto porque ustedes saben que si yo tengo tres vectores aquí, y tengo un vector A, un vector B y un vector C, entonces el volumen de un tetraedro formado por estos tres vectores, el volumen de este tetraedro, por el álgebra lineal aplicada, ustedes saben que es 1/6 del triple producto escalar. ¿Sí me entienden? 1/6 del triple, el volumen del tetraedro formado por tres vectores que son linealmente independientes es 1/6, ¿verdad? Entonces, en el caso que nosotros tenemos aquí, en este tetraedro, pues son los tres vectores base. El volumen que forma de un cubo con estas aristas, pues sería 1, y 1/6 de 1, pues es 1/6 que nosotros tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Sí está bien o no? ¿Sí? ¿Está claro o no? Sí, profesor. ¿Está claro? Por eso es que estaba yo haciendo cuentas, porque yo de antemano sabía que tenía que valer 1/6, ¿correcto? Entonces, ahora, pues esa es una región elemental del tipo 1. Ujú. Pero también va a ser una región elemental del tipo 2, del tipo 3. Vamos a ver qué quiere decir una región elemental del tipo 2 en el espacio. Bueno, entonces aquí, si ustedes tienen cualquier otra función, ¿sí?
Si por ejemplo pedimos que calcule la integral triple sobre W1, ¿verdad? De X más Y más Z, ¿no? O puede ser de cualquier otra función entre X, Y. Diferencial de B. ¿Cómo quedaría esa integral resuelta? Sobre esta misma región, calcular esta integral, ¿cómo la podríamos hacer? De cualquier función, pues entonces ustedes integran primero de 0 a 1 menos X menos Y. Y hacen esta integral. Luego ya que la calcularon, de 0 a 1 menos Y, por diferencial de qué? De X. Que fue lo que alguien me dijo que lo querían calcular con respecto a X. Y finalmente de 0 a 1. Por diferencial de Z, ¿no? En ese orden tendría que ser la integral. En ese orden, ¿vale? ¿Quieren hacer otro? ¿O pasamos a otra región elemental? Y pasamos a otra región elemental, ¿no? Región elemental en el espacio. Sí. Región elemental en el espacio. Del tipo 2. O 2 aquí. El espacio R3. Bueno. Vamos a llamar W2. Entonces, para formular esto, pues vamos a considerar sea de una región elemental en el plano, vamos a llamarle XZ. Y entonces la idea es la siguiente, que ustedes van a tener que tenemos una región aquí así, ¿no? Este es el eje de las 10. Este es el eje de las 10. Y que aquí vamos a tener una región D en el plano XZ. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí? Esta cara va a ser paralela al eje XZ, ¿no? Esto también. Y aquí vamos a tener una beta 1 de X, Y. O sea, Y es igual a beta 1 de X, Y. Y aquí otra tapa, ¿no? Una Y igual a beta 2 de X, Y. Y entonces W2, ¿sí? W2 va a ser el conjunto. W2 es el conjunto de las X, Y, Z, en donde
R3, tal es que la Z, la Y se va a mover entre beta 2 de X, Z, quiere ser Z, ¿no? De X, Z y beta 1 de X, Z. Así. Y XZ tiene que estar en la región C, así, en esta parte. Entonces, aquí mi región elemental va a ser esto. Va a ser como que este sólido, ¿verdad? Con respecto a quién tengo que integrar, si F es una función de W2 contenido en R3 en R continua, entonces es Riemann integrable, ¿no? Pero además de eso, pues aquí voy a tener la función f hacia los reales, ¿sí? Pero además de eso, ¿cómo voy a hacer la integral? Entonces, lo que voy a hacer es una integral entonces la integral sobre W triple sobre W2 de F diferencial de volumen. Con respecto a quién debo integrar primero. ¿Sí? Con respecto a quién debo integrar primero. Con respecto a quién debo integrar primero. Laura Toledo. ¿Ayer? Sí. No sé la hora, pero ayer. ¿Cómo? Profesor, ¿ayer? Sí, con respecto a quién integramos primero. Cuando tenemos una región de ese tipo. De aquello, ¿no? Respecto a quién integramos primero. Con respecto a Y, profesor. Claro, con respecto a Y tenemos que integrar primero. ¿Ah? Y en ese caso, pues nos va a quedar la integral, nos va a quedar aquí igual a la integral doble, ¿verdad? Sobre D. Pero aquí vamos a poner integral de, le llamamos beta 1 de xz, beta 2 de xz, f de x como y, z, por diferencial de y, ¿verdad? Y aquí diferencial de área, ¿no? Ajá. ¿Estamos? ¿Correcto? Ejemplo, ¿qué ejemplo tomamos? El tetraedro anterior, ¿no? Ejemplo. Pues en el tetraedro anterior, ¿qué teníamos aquí? Una cosa así, ¿no? Este tetraedro.
tetraedro T. Ujú. Sabemos que este plano es X más Y más Z, ¿verdad? Igual a 1. ¿Quién sería ahora? Ahora, ¿quién vamos a despejar a la Y, ¿verdad? Ujú. Seríamos, sí se puede despejar la Y en este caso. Sí, claro. O sea, aquí la integral sobre este tetraedro de f de x, y z, diferencial de d. Primero integramos aquí sobre d. Aquí voy a dejar mi d aquí. Pero aquí yo despejo la y. Finalmente la otra etapa va a estar aquí. De 0, ¿sí? Hasta 1 menos x menos z. Ujú. Por f de x, y, z por diferencial de y, por diferencial de área, ¿no? Ujú. Entonces acá en el plano X, en la región D, aquí tengo el plano, vamos a ver, sería XZ, y aquí tengo esta recta. Y ahora les preguntaría con respecto a quién quieran integrar primero, y esta recta pues es X más Z igual a 1, ¿no? Con respecto a quién quieren integrar otra vez, a X otra vez. Bueno, pues si quieren integrar con respecto a X, pues esta integral sería de 0 a 1, de 0 a 1 menos Z. Así que integral con respecto a X. Ujú. Tengo que despejar la X, y aquí sería 1 menos Z, por F de X, Y, Z, por dx. Ujú. ¿Sí? Por dx. Ajá, pero en lugar de toda esta F de X, pues voy a poner esto que ya tengo aquí, integral de 0 a 1 menos X menos Z, por F de X, Y, Z, por dy, de X y de Z, ¿verdad? Al final. Y así me quedaría la expresión para hacer la integral. Bueno, finalmente, Mover un poco la cámara a la derecha. ajá, o sea, se puede jugar con este tipo de integrales, ajá, sí. Primero regiones elementales en el plano, regiones elementales en el espacio, y así es como uno se la va jugando con las integrales, ¿no? Ajá. Bueno, pues vamos a ver ahora el aquí, finalmente, región elemental del tipo, región elemental en el espacio, región elemental del tipo 3 en el espacio.
Le vamos a poner W3 en el espacio R3. Entonces sea de una región elemental en el plano. Ahora vamos a dejar YZ, ¿no? Ujú. Y vamos a definir la función. Es decir, aquí vamos a dejar esto. Aquí va a estar X y aquí voy a poner mi región elemental. Y y X. Y aquí la tapa, ¿no? Una función aquí. Aquí. Que sería alfa, beta, alfa, beta, gamma 1 de Y, Z, ¿no? Y que la otra tapa quede por acá. Gamma 2 de Y, Z. Entonces aquí voy a tener confinado mi volumen. Aquí va a estar confinado mi volumen. W3. ¿Podría bajar un poco la cámara, profesor? Sí. W3. ¿Y qué creen? Pues entonces si F va de W3, el contenido en R3 en R es continua, la misma historia. Entonces, F es integrable, Riemann integrable. Y además, pues la integral sobre W3 de F en dB es igual pues a la integral sobre la región elemental en el plano de diferencial de área en el plano XZ, YZ, ¿no? YZ. Ujú. Pero aquí voy a integrar de dónde a dónde, de gamma 1 de YZ a gamma 2 de YZ por F de X, YZ, diferencial de quién. Ahora con respecto a X me voy a mover, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, hay una cuestión aquí. Vamos a decir que una región en el espacio es del tipo 4. W es del tipo 4. ¿Sí? W es una región elemental del tipo 4 en el espacio en R3. Para abreviar palabras. Si es W1, W2 y W3, ¿no? O sea, si se puede escribir de tres maneras diferentes. Ahora, ¿cuáles son esas regiones que son de las que son más conocidas? Pues es la esfera. La esfera es una región elemental del tipo 4, porque se puede escoger del tipo 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? Tiene todas las simetrías. Y por supuesto, ¿eh? ¿Podríamos ¿Cómo? ver la cámara? Sí. Sí, sí, sí. Ujú. Ahora les pregunto si este tetraedro es del tipo 3 o si es del tipo 4 o no. El tetraedro que acabamos de ver. Sí,
¿no? Es de tipo 4. Es de tipo 4, claro. Entonces, imagínense. Entonces, en el tetraedro yo puedo cambiar de 6 maneras el orden de integración. ¿Se dan cuenta? De 6 maneras. En la esfera también, en la elipse. ¿Estamos? Entonces, una forma de, como un ejemplo final, pues sería escribir esta integral como una región del tipo 4, ¿no? ¿Lo hacemos? En el tetraedro, ¿no? Fíjense, si mi región es elemental del tipo 1, yo tengo, y D es del tipo 3, entonces tengo puedo cambiar allí de 2 maneras el orden de integración para cada una de las formas, pero siempre y cuando la D sea muy simétrica, ¿no? Bueno, vamos a escribir esta fórmula para el tetraedro, ¿les parece? Vamos a escribirlo. ¿Cómo sería para el tetraedro? ¿Alguien ya lo tiene? Así rápido, rápido. Para el tetraedro. Lo podemos escribir, ¿no? Acá. Ya puedo cambiar esto. Puedo cambiarme al otro lado del Sí, pizarrón. profesor. Aquí mismo, mire. Y para que le damos tantas vueltas. Ejemplo 3, ¿no? 3. El tetraedro. Este lado de acá, como yo quiero que la X dependa, entonces aquí le voy a poner X igual a 1 menos Y menos Z, ¿no? Es este lado de por aquí. Y entonces en esta integral, ¿sí? ¿Qué voy a escribir en esta integral? Pues 1 menos X menos Y menos Z, ¿no? Y aquí con respecto a X. Y ahora ya que estoy en el plano YZ, YZ, aquí sería Y más Z, ¿no? Con respecto a quién quieren que integre primero, con respecto a Y. Si quieren que despeje con respecto a Y, pues entonces así como está escrito 1 menos Z, está bien y aquí le pongo Y. Aquí acuérdense que va Y. Y aquí debe ir de Y, de X, ¿no? Bueno, aquí es de X. Y aquí de Y. Y es todo lo que le tengo que hacer. ¿Sí? Para esta forma, ¿no? Ajá. Entonces, fíjense que con este rectángulo se puede jugar mucho. De pronto se puede cambiar el panorama. De pronto puede ser, el tetraedro puede ser así. ¿Qué les parece si aquí le ponemos 1 y 2 y aquí 3, ¿no? Entonces me quedaría un tetraedro medio deforme. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto vale el área de este tetraedro? Aquí es 1, ¿no? ¿Cuánto sería el volumen de este tetraedro? ¿Mm? ¿Cuánto vale el volumen de este tetraedro? Es un sexto del triple producto escalar. Este vector es ¿qué vector es este? El 1, 0, 0, ¿no? Y este es ¿qué? El 0, 2, 0. Y este es 0, 3, 0, ¿no? 0, 0, 3.
¿Cuál es el triple producto escalar? El determinante, ¿no? 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Y el triple producto escalar es un sexto, el tetraedro vale un sexto el volumen. Entonces esto vale 1, ¿verdad? ¿O no? ¿Sale? Entonces, pues demuestren usando integrales triples que el volumen de esta cosa es 1. ¿Sí? De un tetraedro como este. Pues claro, tienen que encontrar el plano, ¿no? Ajá. Tienen que encontrar ese plano. ¿Cuál sería la ecuación de ese plano? X más qué? ¿Cómo sería? X más qué? Yo aquí le pondría 6X para que aquí al hacer 0 los demás me dé 1. Y aquí le pondría, para que me dé 2, aquí le pondría 3Y. Para que al hacer 0X y la Z, 6 entre 3 a 2, y aquí le pondría 2Z, ¿no? ¿Sale? Ese es el plano, ¿verdad? Que pasa por estos 3 puntos. Y el volumen de ese tetraedro, o sea, la región acotada por estas 3, ¿no? El área, el volumen vale 1. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, usar integrales triples para ver que esto es 1. ¿Sale? Entonces, pueden jugar con las matrículas de ustedes. Aquí ponemos M, NP y aquí MN, ¿no? MN por P, para que el volumen sea cuánto. Como en los exámenes que luego hacemos, ¿no? Personalizados. ¿Sí? Y luego una integral sobre esta cosa, pues se puede hacer, ¿no? ¿Bien ahí? ¿Está bien? Sí, profesor. Ajá. Bueno, pues muchas gracias por hoy en nuestra penúltima clase. Cuídense y nos vemos mañana, ¿ok? Sí, profesor. Hasta luego. Mañana vamos a ver los cambios de variable, ¿no? ¿Ok? Cilíndricas y esféricas, ¿ok? Bueno, Gracias, profesor. Hasta luego. hasta luego, buena tarde. Hasta luego, profe. Muchas gracias, cuídense por favor. Nos vemos mañana.